Producciones Científicas, la Universidad Simón Bolívar y su Facultad de Medicina presentan Salud, solo salud. Muy buenas tardes, televidentes de Colombia, Centroamérica y Estados Unidos. Hoy estamos en la ciudad de Bogotá. Estamos llevando la primera jornada hispano-colombiana de sexología. Hoy tenemos una cita en su programa Salud, solo salud. Hoy nos acompañan dos importantes médicos, como es el doctor Eusebio Rubio, de México, médico diplomado por la Universidad de Nueva York, presidente mundial de la Sociedad de Sexología, y el doctor Carlos Paul Bravo, presidente de la Sociedad de Sexología de España y psiquiatra. Bienvenido, doctor Rubio, a Colombia. Ramiro, muchas gracias, muy encantado de estar con ustedes aquí en esta muy importante reunión, las primeras jornadas hispano-colombianas de sexología médica, a nombre de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, antiguamente la Asociación Mundial de Sexología. Traigo el saludo de los profesionales de la sexología que nos ocupamos, luchamos por promover un mundo con una sexualidad más saludable para tener mejores niveles de vida en todos los países del mundo. Damos la bienvenida por haber organizado este simposio, este congreso. Bueno, Jiménez, muchísimas gracias y un gran saludo a nuestros queridos televidentes de Telecaribe y a donde llegue la señal en el mundo. Yo tengo el placer de ser ya veterano en la casa, tengo el placer de mi querida Barranquilla, nos hemos visto algunas ocasiones a través tuyo, gracias a ti. Y bueno, como director del Congreso, decir ante todo que la gran bienvenida a nuestro presidente de la UAS, a nuestro compañero y por encima de todo el amigo, el doctor Eusebio Rubio, a ese colega que al final logró acompañarnos, por encima de todo estaba en su idea estar aquí, nos ha dado una conferencia magistral en la mañana de hoy, dejándonos muchísimas inquietudes sobre la importancia de la salud sexual y el aspecto médico en la misma. En cuanto al programa, pues estamos dispuestos a estar contigo a lo que quieras preguntarnos. Adelante, pues. Bueno, doctor Rubio, la sexualidad hoy en día van de la mano con esta era moderna de la sexualidad en el mundo. La cultura del occidente, que es donde hemos crecido los que vivimos en países latinoamericanos, los europeos, los americanos, los nórdicos, todos compartimos la cultura occidental. Y la cultura occidental sufrió, yo diría, una especie de impacto de algo que bien podría llamarse la conspiración del silencio alrededor de la vida sexual, alrededor de la sexualidad. Y aclaro que es la sociedad occidental porque esto no es exactamente igual en el Oriente, pero en el Occidente hemos tenido esta especie de calamidad, en donde hablar directamente de las preocupaciones sexuales, de los problemas sexuales, del placer sexual, de la parte bella de la sexualidad, todo esto estaba como fuera de lo aceptable socialmente. Lo que hemos visto en los últimos años es un avance gradual del reconocimiento de la importancia de hablar de la vida sexual, de la importancia de la educación sexual y de la importancia de promover la salud sexual como parte esencial del bienestar del ser humano, que no solamente se traduce en un bienestar individual del todo deseable al que todo mundo tenemos derecho, sino que se traduce también en niveles de desarrollo personal, de desarrollo de pareja, de desarrollo comunitario, y aunque no lo hemos podido decir con suficiente claridad, en los niveles de desarrollo de los países. Existe una correlación entre la gravedad de los problemas sexuales y los niveles de desarrollo. Y tenemos la convicción de que atendiendo la salud sexual no solamente le proporcionamos mayor oportunidad de tener placer a las personas, sino la vida entera tiene mejores niveles de calidad y mejores niveles de desarrollo personal y comunitario. Bueno, doctor Paul, la sexualidad depresiva hoy en día está en aumento, ¿cierto? Hombre, Jimeno, es una gran pregunta. Ante todo, recordemos el concepto de sexualidad depresiva, aquellos personajes, aquellas personas que tienen una disfunción sexual, una disfunción eréctil en el hombre, por poner un ejemplo, una anorgasmia en la mujer, pero que esa disfunción, esa patología netamente de sexología, como creo que el profesor Rubio estará de acuerdo,
les da una sintomatología de tipo depresivo, sin que su origen sea una depresión propiamente dicha, sino que la angustia de sufrir una disfunción eréctil, una eyaculación precoz, o bien un anorgasmia o falta de lubricación en la mujer, como primarios ejemplos que podemos poner, les llevan a una anedonia, a una abulia, a una inclusive falta de interés por la vida en algunas ocasiones, y en temas más clásicos sería baja autoestima, celotipias y una forma de inseguridad en la conducta social. Las quejas sería para poder ayudar, o como dijo el doctor Rubio, una especialidad de atención nueva para ustedes también, pero hay que primero preguntarse por qué ustedes quieren abordar esto. Porque en el momento que se decide abordar la sexualidad con paciente, hay que tener en cuenta muchas cosas. La primera cosa es que el organismo está entre la fisiología y la psicología. Es muy común hoy en día, con las especialidades médicas, escuchar, yo encuentro esto todo el momento, los médicos hablando, bueno, tengo que irme porque tengo ahora un vaginismo para tratarlo, tengo una infección genital, todo. Hay que también mirar ahora entonces el paciente como una persona entera y no más como un mal que se está entrando en su sala y que usted se va a concentrar solamente en esto. Yo soy terapeuta sexual, pero no soy plomera sexual, que también nos confunde mucho con esto. Llegan allá y dicen, mira, yo tengo una disfunción eréctil y me quiero resolverla ahora. Yo digo, bueno, entonces váyase porque yo no soy plomera. No le voy ahora a darle aquí una cosa y usted se va a terminar bueno. Entonces que hay que llevar en cuenta que en el momento en que se va a abordar el tema sexo, hay que tener en cuenta que hay una persona de frente a usted. Yo felicito a la doctora de todo corazón, me parece regio que nos haya hablado así, a calzón quitado, porque se debe hablar de sexo, abierto. La felicito muchísimo, qué pena que no sea colombiana. La tienda del diabético, con dulzura hacia el diabético, glucómetros, vacunas, tirillas, drogas, alimentos, revistas y videos, carrera 48, número 70-191. La Universidad Simón Bolívar los invita a seguir viendo Salud, solo salud. Bueno, doctor Rubio, no solamente las mujeres fingen placer en la cama, los hombres hoy también fingen orgasmo. ¿Qué pasa? Mire, la relación entre la vida sexual y el placer es una relación compleja, desgraciadamente, porque la naturaleza humana, el cómo estamos hechos, no debería de complicarnos la vida tanto con el placer. El placer sexual, en el caso del hombre, contra lo que suele pensarse, no es algo que le motive fundamentalmente. Lo que le motiva fundamentalmente, y estoy hablando de la mayoría de hombres de nuestra cultura, es el desempeñarse bien y el quedar bien con su compañera. Cuando se prioriza el placer, cuando se pone la atención en la experiencia placentera y en el hecho simple de que el encuentro sexual es un encuentro de búsqueda acompañada del placer, esas confusiones se presentan con menos facilidad. Bueno, doctor Paul, los hombres que mantienen erección con fármacos tienen garantizado el orgasmo. Una pregunta capciosa, diría yo, doctor Rubio, ¿no te parece? Veamos a ver, yo creo que el orgasmo como tal, diferenciando justamente en el ciclo de respuesta sexual normal, es distinto a la erección. Evidentemente se puede tener un orgasmo sin erección, como una mujer puede tener un orgasmo sin una estimulación directa tan fuerte. En cuanto a tu pregunta sobre el hombre, sí, puede un orgasmo, cierto es, pero no una gratificación completa, yo diría bastante incompleta. No por esto nos angustiemos con aquellas personas que están con esa inquietud o con esa problemática de que llega el orgasmo sin erección. Entonces creo que lo más válido para ellos es decir, hay una gratificación a medias. Me gustaría compartir esta pregunta con el doctor Rubio. Una gratificación a medias, y es importante entonces que reconozcan y asuman esa patología sexual o esa disfunción para buscar tratamiento en el área que en ese caso concreto procede. Y quisiera tu opinión sinceramente al respecto, Eusebio. Sí, es que sí es un poco capciosa la pregunta, habría que decir, porque lleva un poco una implicación que es falsa.
Los tratamientos farmacológicos que mejoran las erecciones y que son muy buenos, muy seguros y que recuperan a muchas personas la posibilidad de una vida sexual plena, solamente tienen acción, hasta donde conocemos, en la facilitación de la erección. La intensidad de la experiencia, la intensidad dada por la cantidad de excitación, sobre todo la sensación de excitación, o la intensidad del orgasmo, está dada por otras cosas. Esas cosas a veces están muy interferidas por el fracaso funcional, por el fracaso de la irrigación que impide la erección. En esos casos, si llega el medicamento y repara el daño, por supuesto que la recuperación de la intensidad de la experiencia es espectacular. Amigos y amigas de Salud, Solo Salud, recuerda que nuestras cámaras están a tu disposición para que tú expreses tus quejas y reclamos de tus EPS. Ahora nos vamos a nuestra sección Presta Atención con nuestra compañera Tabitha Vázquez. ¿A qué EPS perteneces? A Famisanar. Hace más de 10 años que estoy afiliado a Famisanar y la verdad me ha ido muy bien. ¿Tienes alguna queja o reclamo o algo que hacerle? Pues ahora que ellos han subdividido con otra empresa que se llama Famimédica y el servicio pues ya no es como tan bueno, siento que no es tan completo como antes porque lo atienden en sitios que son más pequeños y que no tienen sino la medicina básica y odontología básica. Entonces ese ha sido como el cambio que me parece que no ha sido tan productivo. Pero también tiene algo positivo y es que como han creado más sitios, lo están haciendo cerca de la casa donde yo vivo y eso me ayuda en cuanto a que es más fácil a cumplir una cita. ¿A qué EPS perteneces? Colsanitas. ¿Tienes alguna queja o reclamo de Colsanitas? No, la cita siempre, cuando la he utilizado, pues me ha ido muy bien, la entrega de los medicamentos es rápida, no tengo ningún inconveniente. Llevo muchos años con ella. ¿Cuántos años llevas ya con Colsanitas? Como 5 más o menos. ¿Y siempre te han atendido bien? ¿Nunca has tenido ninguna queja? Ninguna. Súper. La eyaculación retardada. Todos bien sabemos en nuestros años mozos de estudio cómo esa eyaculación retardada en algunos casos de pacientes está producida por un temor a el aspecto de un compromiso con la pareja, por un rechazo a la pareja, por una fobia en algunos casos a esa pareja, en fin, que ese retraso que para muchos es muy interesante, indudablemente, pero cuando es crónico, es una patología en la fase O del famoso trilogía de Kaplan, DEO, repito, de excitación y orgasmo, y en esa fase orgásmica, ese retardo, que no retrógrada, que es otra historia muy distinta, mucho más orgánica, hablamos del retardo, la eyaculación retardada, tiene un componente psicógeno de castigo en el fondo. ¿Qué opinamos de eso? Opinamos que es lo mismo y en ese caso, por más erección que se tenga, a veces el paciente ni siquiera tenga erección, o por más medicamentos para la erección que se toma, el problema no se resuelve, hay que hacer un diagnóstico preciso. El problema de la eyaculación retardada o anorgasmia masculina o retraso en la eyaculación, como le querramos decir, es un problema que requiere de la identificación de sus causas, como ya bien señalaba don Carlos. Doctor Rubio, la sexualidad femenina, definitivamente la disfunción sexual femenina es una alerta mundial, creo. Lo que sucede es que la visibilidad de los problemas van cambiando dependiendo de múltiples factores. La aparición de los fármacos que fueron tan beneficiosos para resolver la disfunción eréctil en los hombres generó una atención que la vida sexual nunca había tenido en los últimos años. Realmente fue una novedad cultural. Para quienes llevamos 20, 30 años trabajando en esto, pues estamos familiarizados con todos los problemas, pero la gran masa, la gran parte de la sociedad, de repente tuvo una llamada de atención, ¡hey! Se pueden resolver los problemas de erección. Esto creó una imagen un poco distorsionada respecto a los problemas de función sexual femenina, porque aparentemente no existían. No existían en la conciencia de la mayoría de las personas, pero han existido siempre. Han existido desgraciadamente con una frecuencia muy alta. Algunos estudios epidemiológicos han mostrado que de hecho la frecuencia de la disfunción femenina es más alta que la disfunción masculina.
Y esta realidad es una realidad que está emergiendo a la conciencia, no tanto emergiendo a la realidad, sino emergiendo a la conciencia social. La tienda del diabético, con dulzura hacia el diabético, glucómetros, vacunas, tirillas, drogas, alimentos, revistas y videos, carrera 48, número 70-191. La Universidad Simón Bolívar los invita a seguir viendo Salud, solo salud. Doctor Rubio, si un hombre no se ha hecho la circuncisión, ¿afecta el desempeño sexual? No. En la enorme mayoría de los casos, la circuncisión es una acción más vinculada a las costumbres sociales y en algunos casos en los ritos religiosos. Y en la mayoría de los casos, los hombres no tienen la necesidad de hacerse la circuncisión, con una excepción. Existe un problema que se llama fimosis, y que impide la retracción del prepucio, y cuando el hombre tiene esta condición médica necesita de la circuncisión para resolver, porque si no la erección misma o la relación sexual le puede generar dolor y ese dolor ser un obstáculo en la experiencia sexual y en la satisfacción. Doctor Paul, cuando los niveles de hormonas disminuyen, ¿también disminuye el gusto sexual? La afectación endocrinológica u hormonal en la sexualidad es notoria y desde luego da unos concretos parámetros de actuación o de regulación del mismo. Una disminución hormonal sí que afecta la sexualidad en hombre y mujer, creo que estarás conmigo de acuerdo. Un exceso también la afecta, hablaríamos inclusive de casos de hipersexualismo basado muchas veces por origen endocrinopatológico, una patología hormonal. Por tanto, sí, y considero importante que personas con ese tipo de situaciones se encuentren, tengan un control médico y vayan a un tratamiento adecuado, porque es arreglable, es solucionable, pero no se debe de mantener para que vaya a mayores, como diríamos en España. Doctor, ¿el tamaño del pene tiene que ver algo con la relación sexual? Mire, el tamaño del pene es uno de los grandes motivos de angustia de la mayoría de hombres y de algunas mujeres. El tamaño del pene no es una determinante funcional mayor, con dos excepciones. Primero, la rareza, pero ciertamente ocurre con poca frecuencia, condición que se llama micropene, y esto es un defecto de desarrollo genético que hace que el pene esté realmente pequeño. Estamos hablando de penes de menores de 3 centímetros. En esa condición, pues sí hay un impacto en la capacidad funcional. Y paradójicamente, la otra situación donde puede haber problema es en los penes extremadamente grandes. Los penes extremadamente grandes pueden tener dos problemas. El primer problema es que pueden generar dolor en la compañera, a diferencia de lo que se esperaría si uno le hace caso al mito popular. Hay como en todas las variaciones de nuestro cuerpo, existe una variación importante en el tamaño del pene, y efectivamente algunas personas tienen penes extremadamente largos, extremadamente gruesos, y si no aprenden a tener el cuidado necesario pueden llegar a lastimar a sus compañeras. Bueno, doctor Rubio, el envejecimiento y la sexualidad van de la mano. Definitivamente, hoy en día son temas de actualidad. ¿Qué nos comenta usted sobre eso? La correlación de los dos no es casual. Los dos son parte integral de la vida, parte esencial de la vida. La sexualidad está presente desde que nacemos, antes probablemente, hasta que nos morimos. Y la vida consiste en envejecer. Propiamente el envejecimiento, entendido como este decline de las posibilidades de función, sí, desde luego es parte importante de lo que está ocurriendo con nuestras sociedades hoy en día. La visión cultural del envejecimiento alrededor de la sexualidad es de una terminación, de un final, de un acercarse. La realidad es que esto no tiene por qué ser así. La realidad es que la sexualidad perfectamente puede permanecer como parte de la vida hasta el final de la misma, y no hay la necesidad de despedirse de ella con el envejecimiento. Pueden aparecer problemas, pero afortunadamente, para la variedad de problemas que pueden aparecer con el envejecimiento, cada vez contamos con soluciones más eficaces, y esta
sinónimo que antes vinculaba el envejecimiento con el despedirse de la vida sexual, es algo que hoy en día podemos decir que no es así. Hoy estamos con uno de los médicos de Barranquilla, vino a este congreso, a la cita de sexología en Barranquilla, en Bogotá, y es el doctor Jorge Rivera. Doctor Jorge Rivera, ¿qué opina de este curso de Hispanidad Colombiana de Sexología? Muy bueno, la verdad es que ha estado excelente la programación porque pienso que es un tema que apenas se está abriendo en nuestro medio. Es importante porque comenzamos con la educación desde muy temprana edad y sería interesante fomentar cada vez más la sexualidad en todas las edades. Doctora, ¿qué opina de estos congresos de simposios sobre sexología? Bueno, pues es muy importante porque cada vez la mujer está disfrutando más de su sexualidad. Es importante que tenga un manejo integral por parte de médicos especialistas. Doctor Vargas, usted que ve hoy en día hay que hablar realmente claro con toda la gente, su consultorio, me imagino llegará mucha cuestión de sexología. ¿Qué opina sobre la sexología hoy en día? Sí, yo creo que es importante incluir dentro de las preguntas usuales que hacemos en la historia clínica el indagar un poco de cómo está siendo la sexualidad de nuestras pacientes, porque detrás de la sexualidad también nos podemos averiguar estado de ánimo, el componente de violencia intrafamiliar y sobre todo lo que le hemos negado durante muchos años a las mujeres, que es el derecho al placer. La doctora Marcelo Talora es ginecóloga, usted también de la ciudad de Bogotá, y una de las mujeres participantes. Hoy en día vemos a las mujeres participando en todo. De todas maneras, doctora, coméntenos algo sobre este simposio que hay acá en la ciudad de Bogotá de sexología. Que es una oportunidad de conocer más, de poder que las mujeres sepan que pueden entrar, porque esto ya es más de mujer que de hombres, y ojalá algún día el hombre tenga la cultura que las mujeres estamos adquiriendo en cuanto a sexualidad, porque ellos con el machismo están un poco disparejos en esto. Doctora Marcela, dale un mensaje a todos los televidentes de Colombia y de la costa atlántica sobre la sexualidad. Que la sexualidad es algo que no es un tabú, que es algo abierto a todos y que disfrutémosla. Bueno, doctor Rubio, queremos que usted le dé un mensaje a todos los colombianos, viene desde México, a esta primera jornada hispano-colombiana de sexología. Así que, doctor Rubio, usted es una autoridad en esto. Yo le agradezco mucho la invitación al programa, al doctor Carlos Paul la invitación al Congreso. El mensaje de despedida es muy simple. La salud sexual es central en el logro de los niveles de bienestar que todos nos merecemos. Para lograr un buen nivel de salud en nuestros países latinos y en los países de todo el mundo, es indispensable que tengamos una mayor conciencia de los muchos recursos que hace falta destinar para que esto sea una realidad. Todavía estamos lejos del mundo idealmente sano en lo que se refiere a la sexualidad, pero ningún esfuerzo es de sobra, necesitamos la participación de todos. Desde este punto de vista, yo le agradezco mucho la oportunidad de ocupar su programa para transmitir este mensaje desde la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Bueno, creo que nuestro invitado de honor ha cubierto todas las áreas y las esferas, por tanto a mí me queda simplemente algo muy bonito también, como es dar las gracias, sobre todo darte las gracias, Eusebio, por tu presencia en Colombia, que siempre es grata y esperada, muy especialmente a Telecaribe en esta colaboración y en esta integración con esta cita con la sexología, primeras jornadas hispano-colombianas de actualización médica en sexología, y bien, a nuestros queridos telespectadores de todo lo que es Telecaribe, nos sigan viendo, nos siguen teniendo en cuenta, y si no se olviden la frase que aquí Eusebio le gustó tanto a Argimiro, que vale la pena decirla por viva voz de que se mantenga. Señores, no olviden que la sexualidad termina cuando la imaginación se acaba. Muchísimas gracias a todos y ha sido un verdadero placer estar en Telecaribe. Bueno, queridos televidentes, realmente pues hemos estado con dos médicos, como es el doctor Rubio, que vino de México. Es un honor tenerlo aquí en Colombia, definitivamente. Una autoridad sobre la sexología, al doctor Paul igualmente. Y acá desde Bogotá decirles que el tiempo se nos acabó. Recordarle a los gobiernos, a los secretarios de salud de todo Colombia, trabajar más sobre la sexualidad. Y de todas maneras decirles que el próximo domingo estaremos aquí a las 6 de la tarde en Salud, Solo Salud. Gracias.